Hola amigos, bienvenidos a este nuevo devocional. Les pido por favor que se queden hasta el final, que escuchen todo y de verdad deseo que sea de bendición para nuestras vidas. Oremos. Señor, te agradezco tanto por este tiempo que tú nos permites estar conectados aún en la distancia. Te ruego que seas tú hablando a través de mi vida y que cada enseñanza llegue al corazón de cada uno de los chicos que están escuchando y viendo este devocional el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Felicidades. Si sabes el significado de estas palabras, seguramente eres un millennial o alguien de la generación Z. Hoy en día es muy común que a cierto tipo de personas nacidas en determinada fecha se les ponga una etiqueta con el nombre de alguna generación. También existen teorías donde dicen que depende la familia en que hayas nacido o la época en la que hayas crecido, los padres que te hayan educado o el ambiente en el que vivas, esto definirá probablemente tu carácter, tu personalidad e incluso el destino de tu vida. El día de hoy estaremos analizando la vida de Josías, un rey que fue un rey desde muy pequeño, encontrado en el segundo libro de los Reyes. Él nació en una familia de reyes, sí, literalmente él era un rey. Empezó a gobernar desde que tenía tan solo 8 añitos, y esto es debido a que su padre fue asesinado. Su familia no tenía gran reputación, a pesar de que venían del linaje de David. Y esto es debido a que fueron reyes realmente malos. Reyes que, aparte de inclinarse hacia el pecado, llevaron al pueblo entre las patas y también los hicieron pecar. No se esperaba otra cosa de Josías. Probablemente todo el mundo pensaba que en su reinado iba a ser lo mismo que en el reinado de sus antepasados. Sin embargo, él logró cambiar el rumbo de su vida y no solamente eso, sino que logró cambiar el rumbo también de su generación. Quizá te hayas preguntado tú alguna vez si quizá eres capaz de hacer algún cambio en la sociedad o en el ambiente en el que te desarrollas, en tu familia tal vez, pero quizá no sabes cómo hacerlo. Bueno, el día de hoy te voy a dar 3 tips para poder cambiar tanto tu vida como tu generación. El primer tip que te voy a dar es reconocer el pecado. A partir del versículo 8, capítulo 23 del segundo libro de Reyes, se narra cómo Josías y la gente que estaba a su cargo encuentran el libro de la ley. El escriba Safán le lee este libro por primera vez en la vida. Josías lo había escuchado. Inmediatamente de que termina de escucharlo, se rasga las vestiduras, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa rasgarse las vestiduras? Bueno, significa que alguien siente un gran dolor dentro de sí, pena, rabia, angustia, frustración. ¿Y por qué Josías estaba sintiendo todo esto? Bueno, justamente él estaba sintiendo todo esto porque se dio cuenta de todo el pecado que habían cometido tanto sus antepasados como actualmente él y todo el pueblo. El templo estaba hecho un desastre porque no estaba sirviendo como se había creado en un principio con David para adorar a Dios, sino todo lo contrario, estaba siendo un centro de adoración a otros dioses e incluso de prostitución. Josías se dio cuenta al encontrarse con la palabra de Dios de que su Dios, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, era un Dios santo. Y al mismo tiempo se miró a él y miró al pueblo y vio
el gran pecado que estaba viviendo dentro de ellos. Durante muchos años el pueblo se había ido tras otros dioses y se había hecho a un lado de Dios. Como sabemos, el pecado es algo que nos aleja de Dios. El pecado es ir en contra de hacer su voluntad para hacer la nuestra. Quiero preguntarte, ¿hay algún pecado en tu vida que necesites reconocer el día de hoy? Siendo sinceros, ¿tienes amigos o hay personas jóvenes a tu alrededor que están viviendo en pecado? ¿Será que la generación en la que estamos viviendo el día de hoy sea como la de Josías en aquel entonces, que no se daban cuenta que estaban viviendo en pecado, que estaban yendo en contra de la palabra de Dios? Yo pienso que sí. Y esta generación en la que vivimos tiene una gran necesidad de reconocer que viven lejos de la voluntad de Dios. Mateo 5:16 dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú ya has recibido por gracia el perdón de Dios y la salvación de Él, obviamente tú en algún momento has reconocido tu pecado. Sin embargo, esto no es algo de solamente una vez. Continuamente, día tras día, nosotros tenemos que estar reconociendo, examinándonos y viendo el pecado que hay en nuestras vidas. Y no solo eso, sino que también Dios nos ha dado una tarea. Tenemos esta gran tarea que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el fin? Justamente que toda la gente reconozca que ha pecado contra Dios. De esta manera, y siguiendo este primer tip que te doy, será el inicio de hacer que nuestra generación cambie. El segundo tip que te doy para cambiar tu generación es eliminar el pecado. A partir del capítulo 23 y el versículo 4, la Biblia empieza a relatar cómo Josías comienza a hacer reformas, no solamente en el pueblo, sino también en el templo de Dios. Él comenzó a sacar todos los ídolos, el incienso que se quemaba allí para otros dioses, habían estatuas de Acera y de Baal, habían prostitutas, todo esto él empezó a sacar. Y de esta manera fue que él empezó a eliminar el pecado de su vida y del pueblo y del templo de Dios. No solamente basta con reconocer que hay pecado dentro de nosotros. Es muy fácil simplemente decir, ok, sí, hay pecado en mí. Lo que realmente implica mayor esfuerzo y valentía es eliminar el pecado de nuestras vidas. Si realmente nosotros nos sentimos arrepentidos de lo que hemos hecho, entonces daremos la vuelta e iremos hacia otra dirección. Josías estaba dispuesto a obedecer a Dios y eliminar el pecado de su vida y de la vida del pueblo. Nosotros no tenemos un rey o un gobernante que nos ayude a hacer algo así, pero no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo. Él es el que da la cara por nosotros y nos justifica de nuestros pecados. En 1 Juan 2:1 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, debemos entender que no basta solo con reconocer, ¿no?, el pecado en nuestras vidas, sino también eliminarlo. ¿Qué cosas necesitas empezar a eliminar de tu vida el día de hoy? Tal vez sea una relación tóxica, algún mal hábito. Recuerda que si quieres ser usado por Dios para cambiar a otros, primero debes de cambiar tú mismo. Debes dejar que Dios obre en tu vida. Josías quitó los ídolos para poner a Dios en primer lugar. ¿Qué cosas tienes que quitar tú? ¿Qué ídolos tienes que quitar de tu vida? Tal vez el dinero, la escuela, tu familia, tus amigos.
por algo no es casualidad que estés escuchando este devocional el día de hoy. Decídete poner a Dios como el centro de tu vida, pero antes de eso tienes que eliminar todo el pecado que existe en ti. En la siguiente imagen les muestro 20 formas de idolatría. ¿Pero qué es la idolatría? Bueno, la idolatría es cualquier persona, lugar o cosa o incluso una idea que es colocada o colocado por encima de Dios. Un ejemplo de esto puede ser la vanidad que sentimos por nosotros mismos, nuestra ropa, el alcohol, la televisión, el deporte, la astrología, los animales incluso, o cualquier mascota, el satanismo, la adoración al diablo, el culto a la Santa Muerte, el teléfono y el internet. Incluso muchas personas que están a nuestro alrededor pueden ser objeto de nuestra idolatría. Muchas de estas cosas no son malas en sí mismas, sin embargo, recordemos que cuando las ponemos por encima de Dios es cuando se convierten en un ídolo y por lo tanto un pecado en nuestra vida. Atrevámonos a examinarnos y ver si alguna de estas cosas están siendo ídolos en nuestra vida y quitémoslos. La tercera y última cosa que hizo Josías para cambiar su generación y que nosotros podemos imitar es, anótalo bien, atacar las causas del pecado. La primera causa por la que pecaban tanto Josías como el pueblo fue porque no conocían la palabra de Dios, no conocían sus mandamientos ni sus estatutos, no conocían nada de él. En Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sabemos muy bien que el acercarnos a la palabra de Dios evitará que nosotros pequemos. Y esto fue algo de lo que se dio cuenta Josías. Tener la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón y en nuestra mente harán que el pecado salga de nuestras vidas. Recordemos que cuando Cristo fue tentado, Él respondió con las Escrituras. Así que sigamos su ejemplo. Si tú te has alejado o tal vez nunca te has acercado a la palabra de Dios, el día de hoy es el día en el que puedes hacerlo. Hay muchos planes de lectura que son totalmente gratis, así que si estás interesado, escríbenos para que te podamos ayudar. Tanta gente el día de hoy y aún más nuestra generación necesita escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca vemos las calles, cómo se encuentran. Existe tanta necesidad de que ellos escuchen. Pero ¿quién les está compartiendo? El día de hoy quiero retarte a eso, que te atrevas, que te acerques a la palabra de Dios y no solo eso, sino que la compartas con los demás, con los que están a tu alrededor. Esta será la única manera en la que podremos transformar nuestra generación. La segunda causa por la que el pueblo seguía pecando es de que se habían olvidado de Dios y lo que Él había hecho por ellos. Tanto se habían olvidado de Dios que incluso habían dejado de celebrar la Pascua. Recordarás que la Pascua es una celebración que se inició con la salida del pueblo de Dios en Egipto. Esto se relata en el libro de Éxodo. Entonces el pueblo se había olvidado totalmente de esto, se había olvidado de todo lo que Dios había hecho con Abraham, Isaac, Jacob y todos los antepasados y Dios ya no existía más en sus vidas. Tampoco reconocían que ellos estaban en ese momento viviendo en ese lugar que Dios les había entregado, pues por gracia de Dios. Hoy en día la sociedad dice que Dios ha muerto, que es un invento. Muchos se dicen hoy día ateos, o muchos otros se han olvidado de Dios. Nosotros debemos tener cuidado y no permitir que estos pensamientos se infiltren en nuestras mentes. Debemos alzar la voz, pero no solamente eso, sino que debemos de combatir todas estas enseñanzas. El día de hoy yo te invito a que seas agradecido con Dios, que recuerdes, que reconozcas todo lo que ha hecho por ti, por tu vida, por tu familia. Créeme que si somos más agradecidos, seremos más felices. Y
Aparte de eso, tendremos una mejor comunión con Dios. Todo esto también nos evitará recurrir en el pecado. Como sabemos, la ingratitud es una raíz de amargura que puede estar sembrada en nuestra vida y solamente nos llevará hacia el pecado. Es impresionante ver cómo Dios cambia y transforma vidas. Si tan solo nosotros nos dejamos guiar por Él y nos acercamos. Y no solo eso, sino que también puede transformar a los que están a nuestro alrededor a través de nosotros. Dios cambia las vidas y transforma generaciones. Así que reconozcamos el pecado que hay dentro de nosotros. Eliminemos el pecado y ataquemos las causas que nos llevan a pecar. Y simplemente dejemos que Dios sea quien obre en nuestra generación. Muy bien, amigos, espero que haya sido de mucha utilidad este devocional. Les pido por favor que lleven en práctica todos los consejos, los tips que les acabo de dar de la palabra de Dios. Y si tienes alguna duda, regrésale otra vez, vuelve a verlo para que puedas encontrar cada una de las aplicaciones que te di para tu vida. Nos vemos hasta la próxima.